Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es generar un sentimiento pecaminoso, un sentimiento de negatividad, de maldad, eres un tal por cual, etcétera, etcétera. Lo mejor que podemos hacer nosotros es saber que nosotros hemos sido adolescentes y hemos pasado por un momento similar, y lo que en ese momento hubiéramos deseado, que nuestro padre pueda tener empatía con nosotros y nos diga, vamos a solucionar este problema. Exacto. Yo te brindo mi mano, mi ayuda, mi consejo. De repente yo tampoco conozco mucho del tema. ¿Qué te parece si nos vamos a informar? Pero informar es una fuente buena de información. ¿Por qué? Porque todas las personas que están a un paso de entrar en una adicción, y la masturbación es eso, necesariamente tienen la necesidad de una ayuda. De una ayuda. No hay adicto que se cure solo, ¿no? Por eso que existen pues los alcohólicos anónimos, ¿no? Eso es una ayuda. ¿Y qué mejor que la ayuda del padre? Ahora, cuando el padre no ayuda, el muchacho no va a saber dónde ir. Si es un muchacho de iglesia, va a ir donde su pastor. Y el pastor de repente va a generar esa ayuda. Pero sería mucho más significativa la ayuda del padre, porque el padre es el modelo, porque el padre, bueno, tiene una serie de ¿cómo se llama?, de características y atributos que van a motivar más al niño, ¿no? Entonces yo diría eso, esa ayuda, ¿no?, que podemos darle para decir, bueno, vamos a solucionarlo, no te preocupes, vamos a ver qué es, está bien, está mal, cómo es esto, cómo debe hacerse. Y siempre tenemos que tener digamos, una mentalidad de hacer reflexionar al muchacho. Lo mejor que podemos tener nosotros en nuestra casa, hacer en nuestra casa con nuestros niños, es enseñarles a pensar. Porque un adolescente dentro de poco va a tener que tomar decisiones importantes. Y si no sabe pensar, si siempre está, digamos, el papá o la mamá están pensando por él, entonces no va a tener esa madurez, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? ¿Tú qué dices? Y ahí vamos a darnos cuenta de algo muy interesante que no pensábamos, porque muchas veces subestimamos a nuestros hijos. Cuando nosotros los hacemos pensar, comenzamos a ver que ellos piensan mucho más maduramente de lo que nosotros pensamos, sino que ellos están esperando que nosotros les digamos cuál es la solución. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo podemos hacer esto? Hablando. Es muy importante. No asimilar como un acto que se va a pasar, no caer encima con todo el peso de la ley, sí reflexionar con ellos. Tener una comunicación abierta. Yo le cuento un caso, doctor. Bueno, nosotros trabajamos con adolescentes y uno de esos adolescentes era la persona que se reía en el grupo que estaba, hasta que empezó a cambiar. Entonces, cuando yo me acerco y hablo con él qué pasó, él me cuenta esa experiencia, ¿no? He pasado esto, he ido a mi papá y me ha chancado, me ha dicho que está mal, que cómo es posible. Y él empezó a llorar porque él me decía, de un momento a otro yo me desperté y tuve este suceso. Entonces, vemos ahí cómo muchas veces, cuando no hay una comunicación abierta, cercana, el adolescente muchas veces, ¿no?, su autoestima y también le pueden... No confundamos, doctor, lo que sucede del cambio del niño al adolescente cuando tiene él un cambio, o no sé de llamarle hormonal, cuando él empieza con la ropa interior pegada, en el caso del varoncito. Eso es un proceso que le va a pasar a todos. Y a veces, si el padre no lo orienta bien, lo puede traumar al hijo. ¿Es cierto eso? Ahora, para que un niño o un adolescente cuente las cosas que le están sucediendo al padre, tiene que haber un nivel de confianza, ¿no es cierto? Si no hemos establecido ese nivel de confianza, prácticamente el niño va a vivir su mundo aparte, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa. Generalmente no cuentan. Generalmente se quedan callados. Se cierran cuando ven una reacción así y perdemos la comunicación. Y lo que hacen es contarle a su amiga, a su mejor amiga, a su mejor amigo del colegio o de la zona.
¿no? Y a veces el papá o la mamá nunca se llega a enterar lo que está pasando el chico y se entera a veces tarde, porque obviamente, como se dice, no hubo la confianza. Pero doctor, hablando de eso, usted como profesional que es en el área de la psicología, hay muchos niños, adolescentes que se expresan con dibujos. Y ahí dibujan mujeres desnudas o que están teniendo relaciones sexuales. Y ahí está reflejando lo que él está viendo, ¿no? Claro. Eso depende del tipo de persona que es, ¿no? Hay estudios que dicen que hay 3 tipos de cerebro en el mundo, digamos, ¿no? Un cerebro es el cerebro que está hecho para conocer el mundo. Y esos cerebros son los que se leen toda la información, esos cerebros son los que investigan, los que les gusta leer, etc. Hay otro cerebro más bien que es el que hace, mano-cerebro, son los tecnológicos. A veces tenemos nosotros en casa a un niño que le compramos una bicicleta, a la semana esa bicicleta está desarmada, la arman de otra manera y ahora corre más, papá, porque he puesto esto. Y de repente son cerebros que no le interesa mucho quién creó la bicicleta o científicamente cómo se llama, pero lo hacen, ¿no? Lo trabajan. Y hay un último cerebro que es el más, digamos, desapercibido de todos, y el más vejado muchas veces, que es el cerebro que quiere sentir la vida. El cerebro que siente, el cantante, el artista. ¿No? Josué. Es el cerebro que siente la vida. Entonces es un cerebro que no le interesa mucho leer. Yo tengo los 3. No le interesa mucho informarse. Entonces, dependiendo de eso, es que el niño va a comenzar a expresarse de esa manera, ¿no? El dibujante o el que se informa, ¿no? O el que hace las cosas, ¿no? Doctor, y aquí, bueno, tengo la palabra rebeldía que sigue dando vuelta a mi cabeza y tengo Estás en esa etapa. me sacan del tema. Ahora sí respondemos el tema. Y de ahí también lo relaciono con los estereotipos que puedan adquirir los adolescentes, porque yo lo veo así porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo siento que la mayoría de adolescentes adoptan los estereotipos más duros, se podría decir, ¿no? Lo que más llame la atención y lo que más se critique. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando tenía 15, 16 años, yo para llamar la atención de repente de mis padres que a veces viajaban para los viajes misioneros y no estaban mucho en casa, entonces cuando llegaban yo quería llamar la atención y ¿qué hacía? Me peinaba mal para que ellos me llamen la atención, porque quería que me critiquen y que me castiguen. Entonces me peinaba y me hacía los peinados, eso mi mamá decía, y otra vez con los chupados de mango, ¿no? Porque lamido de vaca, ¿no? así hacia arriba. Los cascos romanos, como le dicen. Perder el cabello fue juicio de Dios. Por eso sí, ya se me cayeron. La moda punk, ¿no? En ese entonces. Entonces yo siento que ligado a la rebeldía va también la toma de estos estereotipos que empiezan ellos a adoptar posturas y creyendo que son las posturas correctas, ¿no? Pero no son así. Cuando en la niñez los padres no suplen las necesidades de los niños, que tenemos varias necesidades, ¿no? Necesidad de amar y ser amados, la necesidad de pertenencia, que es una necesidad que hay que tener mucho ojo con esta necesidad de pertenencia, porque gracias a esta satisfacción de esta necesidad es que empiezan las adicciones. Por ejemplo, ¿por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué un muchacho elige entre una gaseosa y una cerveza? Si la cerveza es más amarga que la gaseosa. Pero la cerveza le abre la puerta a pertenecer a un grupo de gente, a una posición social, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de tener vacíos interiores, el hecho de no haber satisfecho sus necesidades en el momento, prácticamente empuja a los muchachos a la calle, a comenzar a buscar pertenecer a. Y para pertenecer a, tenemos nosotros que coincidir en las modas y lo que hacen los demás. Tienen que adoptar ciertas personalidades y cumplir ciertos requisitos para poder ingresar a esos grupos. Es impresionante cómo empresas se pueden dedicar a estudiar a nuestros jóvenes y adolescentes, a hacer un mercado de ellos, un marketing muy profundo para poder llegar con sus productos.
porque ellos saben cuáles son las características de un adolescente, hacen estudios de grupos aislados, hacen estudios de tal edad, de sexo femenino, masculino, miran los antecedentes, todo para poder tener un efectivo resultado en el propósito que tienen. Qué pena que lo hacen por dinero. Nosotros como padres tendríamos que tener aún mucho más interés de hacer eso y más por nuestros hijos, descubrir cuáles son las facetas que ellos... Y pastor, aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta de lo que dice el pastor, ese interés que se tiene por los adolescentes y de repente cambiar la forma de hablarles por una alternativa mejor. Por ejemplo, yo he visto adolescentes que venían y decían, yo no quiero hacer lo que tú me estás diciendo, pero como no saben expresar sus sentimientos correctamente, entonces he visto maestros, por ejemplo, que lo que le han hecho es mostrarle una gama de opciones. Por ejemplo, ¿no? He visto que les han dado temas audiovisuales, temas de ventas o películas o opciones que ellos puedan elegir. Ellos eligieron y ahora en el tema que agarraron, ahora son capos, son personas que de repente lo hacen muy bien, ¿no? Entonces han desviado esa rebeldía por algo positivo. Miren cómo los actores sociales aprovechan esta personalidad, ¿no?, de los adolescentes para jalar agua para su molino, ¿no? Desde lo marquetero y comercial hasta lo político. Lo penoso del caso es que estamos viendo nosotros, por ejemplo, el tema de la masturbación, pero dice, ¿y qué viene después de la masturbación? Porque eso no queda ahí, ¿no es cierto? Eso no queda ahí, eso va a generar una serie de hábitos, ¿no? ¿Y qué viene después? Las relaciones sexuales prematrimoniales, que ahora las tenemos en cada muchacho, ¿no? Ahora, hay que decir algo muy importante de los últimos estudios psicológicos de las relaciones sexuales prematrimoniales. Y esto coincide con la Biblia, ¿no? Fíjese qué interesante. Cuando uno se une a una persona en una relación sexual, la sociedad cree que solamente se une cuerpo con cuerpo. Pero no es así. Y ya la psicología está descubriendo, se une cuerpo, se une alma y se une espíritu. Yo he tenido un paciente, y les cuento este caso, un muchacho que fue a mi consultorio preocupadísimo. Y me dijo así, doctor, me dice, yo no era celoso. Para nada era celoso, ¿no? Como un muchacho que se conecta con una chica, con otra chica, no era celoso. Pero recuerdo yo que hace 2 semanas tuve una relación sexual con una prostituta, me dice el muchacho. Y a partir de ese momento, mi mente ha cambiado. Me he convertido en una persona súper celosa. Súper celosa. Comienzo a celar a todo el mundo, inclusive a la gente que veo, comienzo a atribuirle cosas. ¿Por qué puede ser? Y entonces le dije, no te olvides de que tú no solamente juntaste tu cuerpo con tu cuerpo, sino juntaste tu alma con tu alma. Y todas las heridas de esa mujer pasaron a ti, como las tuyas a ella también. Por eso es de que el pecado sexual en la Biblia es aislado de repente de los otros pecados, ¿no? Y hay algo muy interesante, dice, ¿quién puede pasar por brasas sin quemarse? Es verdad. Por eso en la Biblia, cuando habla de pecados, cuando habla de que debemos someternos a Dios y resistir al diablo, resistir a las tentaciones del pecado, se refiere a casi la totalidad de tentaciones que vienen. Pero hay una que no. Dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, yo he aprendido y lo practico, y un consejo simple para todos nosotros: no me enfrento a una tentación sexual. Si hay alguna mujer o alguna situación que se está poniendo tensa sexualmente, yo me voy, me alejo, corro, literalmente. ¿Por qué? Porque esas tentaciones han hecho caer a reyes, han destruido en la Biblia a personas tan grandes como el mismo rey David. Por eso es importante entender que este tema hay que tratarlo. Yo quiero que vayamos pensando en cómo llevar adelante los conflictos de manera constructiva, doctor. ¿Cómo podemos hacerlo? De manera constructiva. O sea, hacer esas charlas que tenemos que tener con los hijos jóvenes, adolescentes, con las hijas jóvenes, porque también las hijas no son tan sexualmente predispuestas como el varón. No es que están aisladas de estos temas de la pornografía y la masturbación, pero son más referentes a los varones. Pero ellas son muy frágiles en lo emocional. Ellas pueden
automáticamente dar por hecho que amor para el novio o para el chico que les gusta es aceptar la proposición sexual. Por eso esa famosa frase, ¿no? La prueba del amor. Si me amas, vamos a un hotel, vamos a un cuarto. Hay una técnica que yo usé con mis hijos y que se llama la técnica de la síntesis. ¿Cómo es esta técnica? Y le enseño a todos los padres para poder llegar al mundo de su hijo, porque el día de hoy el mundo de los adolescentes está muy distante muchas veces del mundo del padre. Y el padre dice, no puedo conversar con él o con ella porque no me entiende y no le entiendo. Entonces, esta teoría de la síntesis o técnica de la síntesis dice así, ¿no? Entre una tesis y una antítesis, el centro es la síntesis. Llevar al centro a la persona, ¿no? Yo le cuento este caso. Mi hija entraba a la adolescencia y entonces la adolescencia pues muy difícil, tuvimos una pelea, ¿no es cierto? No quiso hacer una cosa, y, en fin. Lo interesante es que me dijo, papá, está bien, haz lo que te dé la gana. Se metió a su cuarto, tiró la puerta y se puso a llorar ahí. Yo era el mal padre, etcétera, etcétera. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos entrar en el mundo de los jóvenes el día de hoy, ¿no? Y ahí fue donde aprendí esta teoría de la síntesis. Resulta de que un día ya no me hablaba, me quitó el habla prácticamente, y al día siguiente ella estaba viendo, en ese entonces, le estoy hablando ya hace varios años, se daban en la televisión la música se daba por televisión, ¿no? O sea, no había pues como ahora Spotify y esas cosas, sino que los jóvenes escuchaban música viendo los videoclips de la televisión. MTV, ¿no? Entonces ella estaba echada en su cama viendo la música, ¿no? Escuchando y viendo. Y en eso yo me acerco a la puerta que estaba entre cerradas y abierta y escucho una música suave, tranquila, romántica, ¿no? Y mi hijita escuchando la música romántica y llorando, ¿no? Llorando de repente por la letra de la canción. Y ahí comencé a descubrir que hay un punto en común entre mi hija y yo. Los dos somos románticos. Entonces dije, voy a utilizar esta situación. Empujé un poco la puerta y le dije, qué bonita canción. Se secó las lágrimas y me dijo, ¿te gusta? Sí, tú sabes que tu padre es romántico. Y entonces te va a gustar esta canción. Y me puso otra canción. Y le digo, claro, mira esa letra. Oye, le digo, ¿tú crees que si yo te compro un cassette, ¿se acuerdan? Si yo te compro un cassette, tú me grabas todas esas canciones para tenerlas. Yo, claro, papá, dame el cassette y yo te la... Entonces fui a la tienda rápidamente, le traje el cassette y comenzamos a conversar, ¿no? Entonces, aquí quiero ir con esto, que estábamos distanciados, porque su posición era muy opuesta a la mía. Pero llegamos al centro, a la síntesis, a poder buscar un punto en común entre los dos, para poder buscar un tema de conversación que era tanto para mí como para ella aceptable. Y muy importante también, doctor, es el tiempo que le damos a ellos, el valor del tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hija que ya va a entrar a la adolescencia, tengo siempre la costumbre de salir con ella. O sea, sale ella con su mamá, pero yo salgo con ella solos y tenemos la oportunidad. Y ella ya tiene muchas inquietudes porque una vez me preguntó, ¿y cómo te conociste con mi mamá? ¿Cómo fue? Y empecé a hablar, a conversar, ¿no? Porque ellos tienen ese tipo de curiosidades que el padre también tiene que darse el tiempo de poder estar también con La Biblia es tan profunda, tan verdad, porque dice que no verás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu prójimo. Y fíjense un caso que tuve de un adolescente que tenía un problema muy fuerte, fuertísimo. Ella, los padres lo llevaron porque ya no daban más, porque la joven estaba viendo pornografía en su celular, justamente eso. Y comenzamos a conversar con ellos, con sus padres, y le preguntaba a la jovencita, ¿cómo fue? ¿De qué entró esa en tu mente todas esas ganas de ver pornografía? ¿Y sabes cómo fue? Dice que tenía una joven, una señorita, que le cuidaba a ella cuando los padres viajaban.
se iban al extranjero, todo eso. Y un día ella entrando a la ducha, le vio a la joven desnuda, sobando sus cuerpos, y eso le entró a la mente. Y desde ahí entró a su celular y empezó a ver todo eso. Afectó mucho a esta niña que de adolescente no podía. Bueno, ahí con la ayuda de Dios, ella fue libre en ese aspecto, pero también pregunto, ¿cuántos jóvenes estarán con esta situación? Por eso la palabra siempre tiene un propósito, ¿no? A veces me dicen, pastor, exageración, ya que no mirar la desnudez de tu padre, tu madre, yo tengo que andar entonces con mi bata, con mi sábana. Es que más allá de que en casa solo seamos papá, hermano, hermana, también somos hombre, mujer. Y es importante por eso tener siempre hasta propiedad para estar en la casa. Dios sabe las razones, Él no hace las cosas por mero capricho. Pero cuando hablamos de estas cosas, y a veces, como dijo Jimmy, un bonito recordatorio a todos nosotros que tengamos tiempo con los hijos. Yo lo veo ayer, le dice yo, ¿qué hago? Practica con tu esposa. Lo mismo te dijo Josué, saca a tu esposa, comunícate con ella, escúchala, pregúntala, incursiona en temas íntimos con ella. ¿Qué te gusta? ¿Cómo deseas que comencemos nuestro momento romántico en la habitación? Eso te va a ayudar a tener un poquito más de soltura, para que cuando llegue el momento de que tengas hijos ya más grandes, podrás hablar de esos temas con más libertad, porque estás hablando con la persona correcta y de la forma más sana. Hay padres que no pueden hablar con sus hijos porque dicen, es que nunca he hablado de eso. Salen a la calle para hablar de sexo y dicen, ¿cómo estás? ¿Estás portando bien? Sí, ya. Bien, cuidadito. Eso piensa que ha sido una charla de padres, ¿no? Hay que conversar, Josué, sal con tu esposa, pregúntale, habla de esos temas para que empieces a practicar y empezar a perder ese líbido que a veces quiere mantenerse, ese tabú que quiere tener en nosotros. Porque a veces podemos tener mucha información, podemos conocer mucho sobre el tema, pero nuestra capacidad de comunicar es muy baja, ¿no? Ojo que, escuchen, compañeros, amigos, ojo que va a haber momentos que los hijos van a empezar a entrar en una etapa de rebeldía total y van a decir, ¿pero por qué? Si está con nosotros, si le hemos orientado, le hemos hablado. Hay momentos y ahí que Dios nos ayude para poder tener fuerza, paciencia y poder llegar a sus corazones para que no sigan avanzando en esos aspectos. Y ahí es importante siempre reforzar los valores que le hemos enseñado a nuestros hijos y comenzar también a hacerles entender que existen límites, ¿no? Que por más que esté en la adolescencia, va a tener que respetar reglas, va a tener que entender hasta dónde puede llegar con alguna actitud o con algún comportamiento, ¿no? Si es que le hemos enseñado valores, en primer lugar. Porque por eso decía reforzar valores. El niño muchas veces no puede responder porque no tiene con qué responder, ¿no? Entonces es importante que desde pequeño le hayamos enseñado principios, valores bíblicos, ¿no? Entonces él tiene un repertorio para poder decidir en la vida. O crear una relación de confianza, doctor. Yo le hablo en el sentido, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y muchos de ellos me han dicho, hermano Jimmy, yo le he contado mi caso a mi papá, pero él le ha contado a mi tía, le ha contado a mi tío, le ha contado a tal, y eso muchas veces cierra el corazón del adolescente para no tener esa confianza de cosas que le van a seguir viniendo. Entonces, el papá tiene que tener esa confianza, ¿no? De que el adolescente, cada vez que le cuenta, ¿no? Claro, pero esa confianza se lo gana dándole confianza al hijo, hablando con él, saliendo con él, enseñándoles muchas cosas, quizás las cosas que nosotros hemos pasado. No, pero sí, yo hablo de la prudencia que tiene que tener el papá y ser reservado cuando su hijo adolescente, por ejemplo, si usted tiene no puede hablar eso. Pero no pasa, puede tener dos hijos adolescentes y uno le cuenta y él va y le, oye, tu hermano me ha dicho esto. ¿Dónde está el cuidado que se tiene al hijo? Bueno, creo que suspendemos nombres a padres porque aquí estamos contando nuestras experiencias. Y aquí nos recomiendan que no hay que hacerlo. No, lo cierto es de que lo que dice Jimmy es cierto, ¿no? Hay que tener cierta fiabilidad, que los hijos puedan confiar en ti y que sepan que son temas que no. Por ejemplo, hay temas que yo hablo con mis hijos y no los comentamos con nadie más. Claro. Solo yo y mi esposa. Pero yo manejo un control cercano cada vez y uso el método de inspirarles. Yo les digo, hijo, yo también pasé por ese camino, pero supe soportar esta tentación. ¿Y sabes cómo? Leía la Biblia, hacía más deporte,
Les decía, hasta me bañaba con agua fría, salía a correr, desgastaba mis fuerzas. Y la recompensa fue que después apareció una mujer hermosa, bellísima, de la manera más grandiosa que pude imaginarme, tu mamá. Y con ella disfruto todo lo que supe guardarme y reservar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Lo dice la Biblia. Y nosotros estamos disfrutando aquí, los 5 estamos felizmente casados, ¿verdad? Debería llamarse, debemos tener un programa llamado Café. Casados y felices, ¿verdad? Atención, Pero producción. siempre café. Pero no somos 5, somos 6. Aquí, por ejemplo, el pastor habló algo No era buena muy geografía, importante y decían, todo tiene su tiempo, ¿no? Y aquí también saber fomentar a los adolescentes que podamos nosotros también decirles, ¿sabes qué? Ocupa bien tu tiempo, porque generalmente los vicios, la rebeldía, todo lo que está pasando, se generan porque muchas veces el adolescente tiene demasiado tiempo, ¿no? Y no sabe cómo ocupar su tiempo. Entonces, de repente ahí, doctor, nos pueda guiar un poquito a través de su experiencia también. Pero es que eso que nosotros estamos aconsejando el día de hoy no dice la Internet. No. La Internet dice todo lo contrario. Exacto, es verdad. ¿No es cierto? O sea, estamos viviendo nosotros en una época tan difícil, una época en la que se ha cambiado, por ejemplo, el pensar por el sentir. Hoy día nadie piensa. Todo el mundo quiere sentir. Siento, luego existo, dice. ¿No? Entonces ya no existen filósofos, por ejemplo, ¿no? Se ha cambiado, por ejemplo, la paciencia antigua por la inmediatez. Yo me acuerdo antes, por ejemplo, los que tienen mi edad me van a aseverar lo que digo. Yo me acuerdo antes la paciencia que nosotros teníamos que tener para comunicarnos con un familiar en el extranjero. Teníamos que ir a comprar un papel carta, escribirle la carta, poner un sobrecito, ir al correo, poner la estampilla y entregar la carta y esperar que la reciban y que escriban la carta. Eso era paciencia. Y como era nuestra época, teníamos paciencia. Yo vengo de la generación que iba a hacer fila en Tel para llamar conferencias, se llamaba, para hablar con alguien, ya había teléfono en mis tiempos, conferencia. Pero esta generación ya tiene el Facebook. El WhatsApp. El WhatsApp. Imagínense. El X. Entonces nos está cambiando la paciencia por la inmediatez, por la insatisfacción hoy día. Doctor, el consejo para todos los padres que nos están viendo en este momento. Para todos los padres que nos están viendo, en primer lugar quiero agradecerles por estar viéndonos, porque tú podrías estar en otro lugar haciendo otra cosa, pero el día de hoy estás aquí sintonizando este programa que te da mucho conocimiento para poder saber ser un buen padre, que es lo más importante. No se estudia para ser padre, pero sí para ser ingeniero, médico, abogado. Y entonces aquí estamos supliendo esa carencia. En segundo lugar, quiero decirte, capacítate no solamente con este programa. Pide información, busca información. Ya sabemos nosotros que la Internet es el árbol de la vida del bien y el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Hay que tener cuidado con esa parte de mal, pero se puede aceptar la parte de bien. Pero lo más importante es ese deseo de conocer, de saber. La Biblia dice, Dios hablándole al hombre, tú necesitas sabiduría, pídemela y yo te la voy a dar. Pero mire eso, pídemela. Claro, si no piden, ¿cómo van a tener? El pedir implica una actitud. Y yo quiero ser un buen padre. Eso es intencional y no casual. Y gracias nuevamente por estar viéndonos en este momento. Claro. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en el día de tu adolescencia y tu juventud. La adolescencia es un viaje lleno de emociones, desafíos y crecimientos. Es un momento en el que los jóvenes exploran su identidad, establecen relaciones más profundas y se preparan para el futuro. Cuando digo, acuérdate de tu Creador, si el joven o adolescente está siempre con Dios, Él los guardará y les protegerá de todo lo mal que pueda venir a su vida espiritual y a su vida física.
Gracias Luis por el consejo, Pastor, gracias por las palabras que nos acaba de dar. Yo sé que cada persona que ha estado conectado en este programa ha sido capaz de retener todas las experiencias, inclusive todo lo que hemos tocado, puntos muy importantes, puntos muy técnicos. Así que gracias a todos, hemos llegado al final de este episodio, así que siempre les esperamos nosotros para seguir contando nuestras experiencias aquí de hombres a padres. Hasta la próxima. Saludos a todos los que han estado en sintonía. Pero comenzamos con un Saludos a café. los adolescentes, Claro, exadolescentes también. no se vaya a sonar. Pero párense.